muchas gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder compartir la segunda parte o la segunda conferencia que queremos dar sobre este tema que hemos desarrollado: cómo reconocer a un falso maestro. Y sabe que yo pensaba en estos días que hace algunos años que uso las redes sociales y en solo 2 ocasiones me han censurado en las redes sociales. Solo en 2 ocasiones me han puesto censura, restricciones, que no puedo hacer publicaciones, que según estas redes que he infringido sus reglas, y eso en los logaritmos de internet y por ejemplo en Facebook funciona cuando muchas personas han visto tu contenido y lo declaran como que no es aceptable a los parámetros que tiene internet, o que es ofensivo, o que es dañino, o que no es de provecho para una audiencia determinada. 2 veces solo me ha ocurrido. La primera, muchos de ustedes recordarán, cuando Dios me dio la oportunidad a mí, junto con muchos otros, pues no fui el único, me dio la oportunidad de poder levantar la voz. Y todos los que están aquí recordarán, ¿verdad?, los que estuvieron en el tiempo de pandemia, en cuanto al código de las familias, sobre la ideología de género que se quería implementar y se implementó, que se dijo que se iba a debatir y solo se actuó. Y por decir cosas como esta es porque me censuraron y me pusieron restricciones. Bueno, y entonces uno dice, si al menos censuran y ponen todas estas cosas por decir la verdad, pues venga y quiten el internet y no importa lo que pueda pasar. Y algunos aquí incluso son testigos de acá, que hasta nuestras redes sociales, en una ocasión transmitiendo la defensa de por qué no estábamos de acuerdo con esto, nos tumbaron el internet de solo un teléfono y todo el mundo lo tenía. Pero lo que me llama la atención es que el sábado pasado, donde comenzamos el primer estudio de cómo reconocer un falso maestro, ahora es la segunda vez que me ponen censura. La primera yo la entiendo, porque la primera, aunque la mayoría de los cubanos no estaban de acuerdo con lo que se quería implementar en cuanto a las leyes, había otro grupo, un sector pequeño pero de influencia, que bueno, podían poner restricciones. Pero esta, a los no creyentes no les interesa que tú digas hay falsos maestros, porque el no creyente, el no cristiano, eso no es un tema de agrado. Y lo que me llama la atención, y lo compartía con Nelson ayer, es que en una de esas redes sociales, cuando intento de nuevo hacer una publicación, me pone las razones, y me vino bien para al menos tener una luz de qué es lo que estaba pasando, y me puso: no puedes compartir nada por tantos días porque tu contenido ha afectado a muchas personas que lo han reportado. Y yo dije, mira tú qué bien. Y uno dice, bueno, si a Juan el Bautista lo decapitaron, le arrancaron la cabeza por decir la verdad, si a Jesús lo llevaron a la cruz por venir a salvar el mundo y mostrar que Él era el camino, la verdad y la vida, si a los apóstoles lo han matado, que a mí me dan restricciones en internet, yo creo que no estoy sufriendo nada ni padeciendo nada, pero me llama mucho la atención porque Nelson y yo conversaba y le decía, verás como todos estos estudios van a herirle el ídolo a muchas personas que están sentados en las iglesias. Porque si usted recordará, muchos de los predicadores que se mencionaron aquí, algunos de ellos hoy decidimos venir con otra tónica, y no para que nos censuren, sino porque bueno, ya yo creo que con esta ni internet nos van a poner, pero no es lo que hacemos, no lo hacemos para tener rating, para tener like. Usted sabe, eso funciona en el mundo de la tecnología, para tener más seguidores, para tener más vistas. No, yo creo que nosotros como cristianos lo que hacemos tenemos que hacerlo convencidos que sea para el Señor, para su gloria y para defender la verdad, no para hacernos mártires, no para lucirnos, porque incluso si tenemos una buena causa y lo hacemos por mérito propio, a eso Dios no lo recibe, porque sería arrogancia y sería orgullo y sería algo no recibido por Dios. Pero solo en 2 ocasiones. La primera, yo estoy casi que seguro que cuál fue parte del sector que hizo que me restringieran, y la segunda, ahora sí nos damos cuenta que hay tantas iglesias en Cuba. Hermanos, y esto lo vuelvo a repetir con mucho amor y lo digo, y Dios sabe, hay tantas iglesias en Cuba que tienen parado delante dictadores, que tienen parado en los púlpitos ladrones, que tienen parado en los púlpitos mentirosos. Y si con eso te restringen, y si con eso te dicen, ay, no lo digas tan fuerte, ay, no hables tan duro. Recordemos que a Jesús en un momento alguien le dijo, Señor, duras son estas palabras. Y me encanta porque el nazareno sabía dar las respuestas a las personas que llevaban. Alguien le dice, Señor, esas palabras son muy duras.
¿Recuerda lo que le dijo Jesús? Bueno, es verdad, vamos a rebajar el mensaje porque la palabra no puede ofender. Eso dijo Jesús. ¿Pues eso es lo que dijo Jesús? Dijo, bueno, mira, vamos a perder vistas. Le dijo a los apóstoles, no, es verdad, voy a quitar pecado, no voy a hablar más de arrepentimiento, no voy a hablar más de dolor, no voy a hablar más de la escritura, de que Cristo es el único Salvador. Eso fue lo que dijo Jesús. Recuerdan las palabras y me encanta parafrasear el texto porque Jesús se vira y le dice a Pedro, ¿qué? ¿Quieres irte tú también? Vete. Hermano, los hijos de Dios hacemos lo que hacemos porque Cristo nos ha dado salvación y porque el regalo que nos ha dado es tan maravilloso, es tan grande y tan increíble que tenemos que ser correspondientes con la verdad que Dios ha puesto en nosotros y no podemos callarla. Jesús se le dijo, ¿acaso quieres tú irte también? Y aquel apóstol le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, las palabras de vida eterna trastornarán el corazón del hombre por la sencilla razón que tu corazón y mi corazón corrompidos, si no son confrontados por el Evangelio, no podemos ser sanos. Así que vamos a continuar entonces. Hoy voy a dedicar menos minutos a esta parte de compartir porque hoy queremos traerte algunos videos. Videos de 1 minuto, 2 minutos, así que le voy a pedir a Nelson que le esté por acá, por la zona de bateo, para que a ti también te restrinjan en internet. Yo solo no, papá, tú piensas que aquí nadie sale el video, pero sí, ponte por acá cerca, porque en esta segunda parte de los videos, le vamos a poner videitos que duran 1 minuto, 2 minutos, pero ya es para hacer una parte de preguntas, de respuestas, y por supuesto nosotros vamos a complementar por qué consideramos que la Biblia desenmascara este tipo de enseñanzas. Y ojo, esto no es una conferencia de la Iglesia Bautista contra Guillermo Maldonado, contra Yesenia T, aunque en una de nuestras fotos están esos dos personajes. Cuando la palabra de Dios desenmascara, hermano, que se ponga el traje, que se lo ponga. La pregunta es, ¿con quién es nuestro compromiso? ¿Con el hombre? Es con Dios, pero hay mucha gente que tiene el compromiso con el hombre. Porque si alguien dice, fulano está mal, por esto, y la Biblia dice esto, a mí lo que más me llama la atención es que nadie me escribió, como cuando la pandemia, cuando el código de familia, que mucha gente me escribía en el privado, ¿y por qué dices eso? Y defiende, y había su rebate. Al menos esa persona que no era cristiano me pedían argumentos. Ahora dicen, tú hablaste mal de fulano. Y si usted sabe, más que hablar mal de fulano, es decir, la Biblia dice que esto es pecado, mira lo que dice esta persona, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Falso maestro, hermano. Entonces, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a ser humildes y reconocer que el Evangelio de Cristo no necesita ser defendido. No lo necesita porque Él solo se defiende, pero Dios nos llama en su palabra a que presentemos defensa de Él. Entonces, no es una cuestión de que necesite ser defendido, es una cuestión de que nosotros debemos ser obedientes a la exposición del Evangelio. Así que voy a recordar cuáles fueron las primeras características que vimos de un falso maestro en la conferencia anterior para pasar a las que vamos a ver hoy. Y aquí empezaba la situación. A ver. Quiero ver si es un falso maestro que no me deja que pase la de pásalo ahí a ver de todo. Ok, sigue, vamos a dejarlo ahí. El falso maestro no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. Ese fue el primer tema que vimos en el tiempo pasado y es el sábado pasado. Un falso maestro no está conforme, no está completo, no está cómodo con el Evangelio de Cristo. Por eso es que es falso. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no tengo que inventar más nada para enseñar. Aquí está todo. Y no está inventado, está revelado, que es muy diferente. Entonces, cuando tú ves muchos de estos maestros hoy, ellos no se conforman con lo que dice la Biblia, ellos están conformes con la revelación nueva que hay hoy. Y déjame decirte, si tú te guías entre lo que Dios dijo y las revelaciones que hay hoy, esta nunca te va a engañar, pero lo que se dice hoy, dice la Biblia que tú tienes que sojuzgarlo todo, y tienes que sopesarlo todo. Hay gente que ha cerrado su Biblia y porque mi pastor habla de visiones, porque mi maestro habla de sueños, porque no sé quién, mi profeta habla de milagros, han cerrado su Biblia. Hermano, ciegos guiando ciegos. Y esta es la primera característica que vimos. Siguiente característica que tuvimos es que el falso maestro quebranta, rompe las escrituras. Y este es el texto donde basábamos esta idea, ¿verdad? El falso maestro toma la palabra del Señor y usted lo ve ahí
y la rompe. Cuando vemos que la rompe es que el texto dice, no robarás, el falso maestro. Miren cómo hace las cosas el diablo, que no te dice roba, no. Es que estos falsos maestros son los primeros que se paran a hacer alarde del dinero. Y no solo hacer alarde del dinero, sino decirte, si tú eres pobre, estás en pecado. Hacer sentir mal a la gente. Hermano, hablaba con alguien de un cierto lugar que se pasan cada requisito y le digo, mira, en esas iglesias ni Jesucristo clasifica como pastor, porque Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza. Entonces el verdadero evangelio no está acompañado de mucho dinero. De hecho, a lo largo de la historia no ha sido el verdadero evangelio el que más ha tenido dinero. Ha sido el que más ha sido perseguido, el que más ha sido atacado. Ahora, ¿tener dinero es pecado? No. El problema es que estos falsos maestros toman la escritura, la quebrantan y la usan para sacar beneficios y ganancias deshonestas. La siguiente característica que veíamos, y fue la última, es que el falso maestro enseña cómo, conforme a sus malos deseos. Y ahí hablábamos de este texto tan impresionante del apóstol Pablo cuando dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, van a hablar de la sana doctrina y ellos van a ser indiferentes, apáticos. Déjame decirte, mire, voy a hacer un simple ejercicio para que vea cuán influenciados estamos de seguir más a los hombres que al mismo Dios. Si yo te dijera en este momento, bueno, mira, va a venir una persona a la plaza que ha estado 7 veces en el infierno y trae una última noticia que nadie sabe, ni incluso los ángeles. Aunque a ti no te guste o no te llame la atención, algunos dicen, qué interesante. Vaya, por lo menos para escucharlo, a ver qué tiene que decir. ¿Qué pasaría si yo te lo pusiera más bíblico y te dijera, bueno, en la plaza, al día siguiente, viene el apóstol Pablo, el de la Biblia, va a compartir su teología en la iglesia del primer siglo ante los ataques de posturas heréticas, es decir, postura de gente que creía que el alma y el cuerpo eran cosas malas, el alma, cosas malas el cuerpo, y se fajaban entre ellos. Pero viene el apóstol Pablo a explicarnos cómo el Espíritu Santo le reveló la Escritura. Yo le voy a confesar, a mí me encantaría estar ahí. El único problema es que el apóstol Pablo no va a venir. Los que sí van a venir son los del primer grupo, los que han tenido sueños, los que han tenido visiones, los que han tenido no sé qué, los que han estado en tantos lugares en el infierno. Y a mí me llama la atención que Pablo, que subió al tercer cielo, que vio cosas que nadie ha visto, dice, no tengo permiso porque lo que vi ahí no sé cómo explicarlo acá, no tengo palabras para decirlo. Entonces cuando tú ves esas cosas, tú dices, hijo mío, si Pablo dice en este libro que él no sabe, que no puede, que no entiende cómo puede él o cómo podría explicarnos lo que él vio, ¿por qué entonces tú y yo? ¿O por qué entonces vemos gente hoy que le cree? Alguien dice, soñé, y la gente, oh, aleluya, y se erizan. Déjame decirte, ¿sabes lo que hay detrás de eso? En muchas de esas personas, si yo como pastor o como predicador dependo de lo que soñé, yo me he vuelto delante de Dios un sacerdote de fuego extraño. Y te voy a explicar esto. Si yo como predicador, teniendo la palabra del Señor, siendo llamado por el Señor para predicar su evangelio, para estudiar su evangelio, para orar, para ayunar, para humillar mi espíritu, mi carne, para batallar contra mi carne pecaminosa, buscar la palabra, vivirla y compartirla con su iglesia, y yo pongo eso a un lado, porque, Señor, a ver, Señor, háblame, ¿qué quieres que le diga a tu iglesia hoy? Amados hermanos, yo no digo esto como una burla. Hoy hay púlpitos en esta nación, miles de púlpitos en esta nación que viven de eso. Gente que dice, muy bien, Dios, háblanos. Y donde habla la Biblia, ahí comienzan. Hermanos, tengamos cuidado, porque de esa gente Pablo nos habló hace 2000 años atrás, y la gente del contexto de Pablo se alarmó. Y hoy usted ve muchos cristianos o supuestos cristianos, yo no sé qué son, hoy en la iglesia, no, si el pastor dijo eso, eso es ley. No, si el maestro dijo eso, eso es ley. Si fulano dijo eso, eso es lo que dijo Dios. ¿Sabe lo que estamos haciendo? ¿Una religión más? Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que diga el Papa está a la altura de lo que el canon y lo que tiene tanta autoridad. Una religión más.
Y déjame decirte que cuando vemos esta característica del falso maestro, amados hermanos, ¿cómo tú y yo sabemos que no estamos escuchando o siguiendo falsos maestros? Nelson y yo conversamos, y esto es bueno aclararlo. Una cosa es un hermano en la fe en el cual yo no comparto algunos puntos teológicos. Y otra cosa es un falso maestro, que no es que comparto puntos teológicos o no. Te voy a poner un ejemplo. Ven acá, Raitel. Raitel es mi hermano en la fe. Vamos a decir que no es para nadie un secreto, nuestra iglesia es bautista libre y tiene una herencia bautista. No es para nadie un secreto que los bautistas, por modo general, vienen de otra línea, ¿verdad? Mucho más antigua que donde vienen iglesias carismáticas. Ahora, ojo, porque hermanos pentecostales, hermanos metodistas, hermanos nazarenos, son mis hermanos. Son mis hermanos. Yo no comparto, Ale no comparte muchos de sus puntos, pero son puntos que yo le voy a respetar, que él me va a respetar, pero no considero que por eso va a ser un hereje. Pero viene otra persona que niega la suficiencia de la Escritura. ¿Alguien me dice que es negar la suficiencia de la Escritura con un ejemplo práctico de lo que estamos viendo los falsos maestros? Él no está de acuerdo con lo que dice la palabra, ¿sí, Iván? Amén. Pero bueno, eso es una definición catedrática, viejo. Te fuiste. Vamos a ponerlo más en el piso. Eso está bien, pero con un ejemplo, es ese que se para y dice, sí, pero hay nueva revelación. Esto no es suficiente. Vale, eso es lo que dijo él. Lo digo universitario, te lo digo más entendible. Pero está bien, es eso. Es aquel que no está de acuerdo que la Escritura es completa, suficiente, inerrante, infalible. La revelación de Dios. Nelson. Sí. De lo que la Biblia diga o por encima de la autoridad. Muy bien, ¿entendieron esa parte? Es ese tipo de gente que su experiencia, míreme, el apóstol Pablo predicando a los bereanos, enseñando a los bereanos, eso están hechos, enseñando allí. Los creyentes de Berea iban a su casa a ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba en el Antiguo Testamento. Y hoy hay gente que porque fulano no sé quién dijo que soñó, se lo creen. Dice, si los bereanos ven a esa gente, es probable que ellos hubiesen apedreado a mucha gente hoy en las iglesias. Porque si Pablo, siendo Pablo, dando revelación, ese sí dio revelación. 13 libros del Nuevo Testamento no es revelación, casi en la mitad del Nuevo Testamento. Y si la gente dijo, bueno, vamos a ver si lo que él dice está de acuerdo a la Escritura, porque los cristianos de Berea sabían que si Pablo estaba hablando de parte de Dios, ya Dios había hablado en todo el Antiguo Testamento, y lo que Pablo ahora estaba hablando tenía que ser complementado con el Antiguo Testamento, no podía estar en contraposición. Por eso, mi amado hermano, hay que saber definir quién es mi hermano en la fe y quién es un hereje. Mi hermano en la fe puede tener discrepancia en cosas que no son puntuales, que no son cardinales. Si mi hermano cree, voy a hablar de un tema que quizás sea un poco complicado, que el diezmo que es obligatorio, que tienes que hacerlo porque robas a Dios y porque tiene todos sus argumentos, y nosotros lo vemos que es una ofrenda a Dios, que puede ser el diezmo porque es el límite que teníamos en el Antiguo Testamento, porque es algo voluntario, porque es algo del corazón, que es algo que según Dios te prospera. Pero yo no voy a decir que se va al infierno, que no se va al infierno, no voy a decir que es un hereje, porque es algo que... Pero si esta persona dice que yo el sábado, por no venir al templo, no voy al cielo, este no es mi hermano. Y hay muchos hoy que a personas, y fíjense, que están bajo un sistema de adventista del séptimo día, por esto es que tienen que bloquearme, hermano. Porque la gente dice, no, sí, los adventistas. Escuchen, mucha gente dentro del adventismo, yo creo, que no están del todo de acuerdo, y he conocido que no están del todo de acuerdo en puntos principales de esa religión. Que creen que la salvación es por gracia, que creen que la suficiencia de la Escritura, que no están de acuerdo con las profecías que dio aquella mujer, que falló en muchas de ellas, o casi todas. Pero como sistema, hermanos, no sé si alguien sabía que el adventismo del séptimo día
declara que nosotros, los evangélicos, somos la marca de la bestia, porque guardamos el domingo, según ellos. Dice, sí. Yo no estoy diciendo que todos los que están dentro de este sistema crean eso, estén de acuerdo con eso, pero tenemos que saber muy bien quién es mi hermano y quién es un falso maestro, o quién está en una falsa religión, en una secta, en una herejía, ¿verdad? Definición de secta: un pequeño grupo que se ha desviado de la verdad. Herejía: algo que se ha desviado, una enseñanza X que es fundamental, que se ha desviado de la palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, hoy tenemos gente que le está diciendo, disculpa que cogía que es el más fuerte, ¿no? Como los falsos maestros. Es que por tendencia general los falsos maestros tienen más dinero, entonces comen más y van más a las palmitas. Pero este es un hermano excelente y todos lo conocemos. Entonces, cuando yo veo a esta persona, yo tengo que saber reconocer qué es cardinal en la Biblia, que no lo pongo yo como cardinal, es decir, que es primordial en la Biblia, que yo no estoy dispuesto. En otras palabras, lo escuché una vez de un excelente expositor ya muerto, y él decía: todo pastor, todo evangélico, todo creyente tiene que estar dispuesto a dar la vida por muchas de las doctrinas que son inamovibles. Por ejemplo, yo no considero que sea inamovible la cuestión del milenio. Si es 1000 años, si es literal, no. Yo humildemente tengo claro mi punto, pero respeto a los demás. Pero no voy a decir que un hermano que crea diferente a mi punto sobre el milenio, tú lo que no puedes decir, porque vamos a decir que él cree que somos 1000 años en la tierra, yo creo que no son, que ya están en cumplimiento, pero los dos creemos que Cristo viene por segunda vez. ¿Qué es lo que no es inamovible? Que Cristo viene por segunda vez. ¿Qué es lo que se puede negociar? Porque la hermenéutica es verdad que cuando él la coge de una parte y dice: mira, todo parece ver que se va para acá, el otro la ve todo. No es que la Biblia tenga dos interpretaciones, porque uno de los dos tiene que estar mal. O en su defecto los dos pueden ser que estemos mal y no hayamos entendido completamente bien el texto. Pero con la segunda venida de Cristo, eso no se puede negar. Porque si él dice: no, Cristo viene, sí, el Mesías viene, pero viene por primera vez. ¿Quiénes dicen eso? Profesor, el judaísmo dice eso, el judaísmo ortodoxo creen que aquel Cristo que nosotros vemos en sus palabras que vino es un falso Cristo. Y está entre la lista de sus 60, según algunos de estos grupos, sus 60 falsos Cristos. El número 60 fue él. Tú puedes decirme que viene 1000 años más acá, 1000 años más allá, pero si tú me dices que viene, que yo creo que viene por segunda vez, tú dices que viene por primera, ¿es mi hermano? ¿Sí o no? No es mi hermano. Si esta persona dice cosas: sí, Cristo viene por segunda vez, pero de pronto te sale que si tú no siembras, no eres bendecido, que si no tienes dinero, estás maldito, que si estás enfermo porque pecaste, y si hace todas esas cosas, disculpe, mi hermano. Disculpe, no pido disculpas, porque es lo que dice el Evangelio. Si yo digo que él es mi hermano, no, porque bueno, que yo no quiero tanto, porque Amber y yo tenemos una amistad de tantos. Ten cuidado, porque el mismo apóstol Juan dijo que nadie recibe en su casa y llame hermano a aquel que venga con una doctrina diferente. Y en el contexto de recibir en su casa y llamar hermano en el primer siglo, tenga cuidado con eso, porque si uno lo puede malinterpretar, otro lo puede torcer. Y explico la diferencia. Ese que lo malinterpreta dice: no, a mi casa no entra nadie que no sea creyente de la sana doctrina, ¿no? Entonces muchos de nuestros familiares no van a entrar. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Juan en su carta cuando hace esta alusión? Muchos predicadores en el primer siglo están de itinerantes y las iglesias los están recibiendo con cartas de recomendación, y ellos llegan y entran a su casa, pero su casa, muchas de estas casas son iglesias, o se van a congregar en otras casas que son iglesias. Y cuando el apóstol está diciendo: el que se ha extraviado de la doctrina, el que no ha perseverado o no trae esta enseñanza que nosotros creemos, el Evangelio, el que lo reciba en su casa y le diga bienvenido, y que le diga hermano, está participando de sus malas obras. Es a esa persona que tú lo adoptas en tu casa para creer lo que él, para adoptar lo que él, para hacer lo que él. De ese tipo de persona puede ser mi hermano, puede ser incluso, tristemente, como hay algunos que sé que puede ser su padre o incluso su hijo, el que esté en una de estas religiones, pero no es tu hermano. Por eso, hermanos, yo sé que esto suena difícil, pero usted sabe que una de las palabras, gracias. Usted sabe que una de las palabras más famosas hoy, ¿cuál es? Hay que ser inclusivos. ¿Sí o no? Hay que ser inclusivos.
Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pero el Evangelio es exclusivo. El Evangelio es único. Si no es por la fe, si no es por el arrepentimiento, si no es por venir a Cristo, no hay otra vía de entrar. Es exclusivo. Aunque se da la propuesta para todos, ¿verdad? Sabemos por la Escritura que no todos se van a salvar, hermano. No todos serán salvos. Es exclusivo. No todos se salvan, eso es una herejía. El universalismo cree que todo el mundo va a ser salvo, eso es una herejía. Entonces, veamos rápidamente este cuarto concepto antes de pasar a algunos videitos para poder debatir. Lo tenemos ahí. El falso maestro enseña como doctrina mandamientos de hombres. Y vamos a leer la base bíblica para esto. Mateo 15. Dice el Señor, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Aprendimos en la conferencia pasada que hay que hacer algo obligatorio para que usted pueda definir. Recuerden, aquí no solo venimos a decirte fulano y fulano es un hereje. Eso cualquiera lo puede, bueno, cualquiera no, porque hay muchos que no lo hacen. Pero eso se puede hacer. Aquí venimos más que a enseñarte quiénes son herejes, a mostrarte cómo nosotros con la Biblia y por supuesto el respaldo del Espíritu Santo podemos descifrar quién es un hereje. Porque todos los días salen nuevos. Hay un grupito que son los más famosos, pero hay muchos que salen nuevos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a Mateo 15:9? ¿Qué preguntas hay que hacer al texto para saber quién está hablando, qué está diciendo, qué? ¿Te estoy dando un norte? Bueno, déjame no decir mucho esto del norte porque te estoy dando un este. ¿Qué hay que hacer? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Quién dijo esto? El contexto. En el contexto voy a ver el contexto general del pasaje y después el contexto específico. En el contexto general yo me hago la pregunta, ¿qué libro es? ¿Qué libro es este? Mateo, que es un evangelio. ¿De qué hablan los evangelios? Y esas son preguntas que ya uno se va poniendo en la idea bíblica. ¿De qué hablan los evangelios? Básicamente, la vida y ministerio de Jesús. Ese es el propósito principal de los 4 evangelios. Mateo 15. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo Mateo, lo está diciendo Jesús, lo está diciendo Juan el Bautista, porque en los evangelios mucha gente habla. ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué sabe que lo está diciendo Jesús? Ahora mismo ahí estás cometiendo un grave error. ¿Cuál es? Que no tienes abierta tu Biblia. Yo te puedo empezar a decir, no, Jesús, y la palabra griega, y no sé qué, y el hebreo, y el exégesis, sí, la Biblia. Abrimos nuestra Biblia. De hecho, vamos a abrir la Biblia. Porque si usted cierra la Biblia, entonces yo puedo ser un falso maestro. Sí, está bien, está abierta. Me miró una hermana que dice, sí, la predica es una energía igual. Mateo 15, abrimos nuestra Biblia y dice la hermana que es Jesús el que lo está diciendo. Hermana, está bien, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que es Jesús? Porque si en el verso 1 no te dice nada de Jesús, hay que buscar en la narración para ver dónde comienza a hablar Jesús, ¿sí o no? Ese es el punto. Entonces, dice desde el 15, está hablando Jesús en el verso 1, 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, y comienzan a hacerle preguntas, y Jesús comienza a responderle a esta gente. Llega al verso 15 y dice, en el texto, nos habla y nos muestra qué cosa. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Está diciendo un pasaje por primera vez? ¿Lo está citando de algún lugar? ¿Está haciendo una canción? ¿Qué está haciendo ese verso? Está retomando un texto del Antiguo Testamento, Isaías. Y para aquellos que usan la Reina Valera, no tienes que ir muy lejos, abajito te dice Isaías 28 y te está diciendo de dónde sale este pasaje, ¿sí o no? Entonces hay que buscar Isaías 29:13, que es el texto más amplio, y dice de esta forma: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Vamos a ver entonces por parte qué está diciendo Jesús. Jesús dice,
citando a Isaías. ¿Qué está pasando en el libro de Isaías? Fíjense, porque a veces decimos, sí, yo sé cuando una cosa está bien y cuando una cosa está mal. No, porque yo me he encontrado así mucha gente. No, yo sé que yo los escucho, no importa, yo escucho, pastor, esos predicadores y yo solo tomo lo bueno. Sí, pero ¿y si lo bueno te lo camuflan con lo malo y te lo confunden y tú no sabes cuando te están diciendo lo bueno que es malo, lo malo que es bueno, o solo lo que tú en tus bases conoces como bueno o como malo? ¿Se han dado cuenta que en una sola pregunta de qué está ocurriendo en Mateo 15:9 ya me llevó a otra pregunta? ¿Y por qué lo está citando Isaías? Y hay que ver por qué lo dijo Isaías. Algunos aquí yo sé que saben, es verdad, y otros lo vamos a recordar o a aprender. El contexto de Isaías es un contexto como los profetas un poco triste, porque el pueblo le ha dado la espalda a Dios. El pueblo se ha corrompido. Isaías viene con las palabras de verdad. Incluso muchos han titulado a Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque tiene profecías maravillosas que hablan del Mesías. Ahora, en Isaías 28, o en este caso 29, una de las cosas que está recalcando el Señor por medio del profeta es: este pueblo viene y me canta, pero su corazón se ha alejado de mí. Hermanos, hay muchas iglesias hoy, cristianos hoy, que pueden venir a un templo, pueden cantar, pueden hacer todo lo que normalmente hace un cristiano en el tiempo, y su corazón está a 100.000 millas de ese lugar. Pueden hacer todas esas cosas y estar llevando una vida doble en otro lugar, pero como mismo pasa en alguien que viene a ese lugar, puede pasar en alguien que está enseñando en ese lugar. ¿Y cuál tiene peor repercusión? Porque alguien viene y se va y tendrá su cuenta que dar delante de Dios por esa vida impía. Pero cuando es el maestro, cuando es el pastor, cuando es el líder que está enseñando constantemente, el que está viviendo esa mentira, el que dice una cosa pero su corazón, y no sería la primera vez ni la única vez en que esto está ocurriendo. Así que voy a abreviar y hoy nos vamos a quedar solo en esta característica. El falso maestro enseña como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo yo defino un mandamiento de hombre? Entonces hay que volver a Mateo 15:9, y cuando regresamos a Mateo 15:9, ¿cuál es el contexto al cual Jesús se está dirigiendo en Mateo 15:9? Y algunos yo creo que ahorita se dieron cuenta. Mateo 15:9. Ya sabemos que la base es Isaías 29. Ahora, el contexto por el cual Jesús está citando ese pasaje, ¿cuál es? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Quiénes están cerca de él? ¿Dónde está eso? En el 15:1. Ahí está el contexto de quién está escuchando. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Pero te lo voy a decir, porque anoche tuve una revelación y en realidad te das cuenta que eso suena hermoso, hermano, pero eso no es lo que Dios ha pedido para su iglesia. ¿Sabe por qué? Hermano, porque si Dios dependiera de todos los sueños, entonces esta Biblia fuera innecesaria. Y escúcheme, porque quiero que quede esto claro. Yo creo, quizás alguien no esté de acuerdo y lo voy a respetar, pero yo creo que Dios puede traer un mensaje determinado y específico para alguien a través de un sueño. De hecho, hasta te puedo decir más, en alguna que otra ocasión, hace muchos años atrás, he pesado algo así y he dado después el mensaje, pero no lo tengo como una práctica recurrente, porque otras veces he soñado cada tontería, porque es los frijoles haciendo digestión y cada bobería, e incluso cosas de las cuales me avergonzaría siquiera mencionarlas. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son engañosos. Si vamos a Jeremías 23, como no tenemos tiempo, eso sería ya como la parte de, ok, déjame profundizar más en esto que dijo el pastor. En Jeremías 23 vas a ver que esto era muy popular. Mucha gente se paraba y decía, soñé, mi corazón me dijo. Y el Señor le dice a Jeremías, ve y dile a esa gente que basta ya de tanta mentira, porque si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hecho oír al pueblo mis palabras. ¿Saben lo que estaba pasando? En el contexto de Jeremías, Jeremías viene a gobernar en los últimos 40 años
de la nación de Judá. Israel, el reino del norte, se ha corrompido completamente, los babilonios ya la han conquistado. Queda Judá en los últimos 40 años de su reinado, es un declive, el reino quiere saber de Dios, los profetas están corrompidos, nadie quiere saber de Dios y se empiezan a levantar los falsos profetas a decir ¿qué? Lo que la gente quiere escuchar. Por eso es, y van a ver de muchos de estos predicadores que ahora le vamos a poner, que tienen millones de vistas y millones de seguidores. En el sitio yo miraba y decía, mira eso. Y a nosotros el canal, ¿verdad? Que el contexto cubano no nos ayuda para nada, pero el canal, el canalito, donde ponemos estas predicaciones tienen 100 y tantas vistas. Claro que no lo hacemos por la vista, pero sabemos que hay 100, al menos 100 vidas, o que están bien geniosas con lo que se está diciendo, o que alguien ha tocado la palabra del Señor, porque algo maravilloso es que el Evangelio, cuando se predica y se predica genuinamente, va a tocar un corazón y no va a regresar vacío. El problema es que cuando vamos al contexto de Jeremías, se levantaron muchos profetas a decir, soñé. ¿Y recuerdan lo que dice Jeremías? Paz, dice Dios, que viene para ti. Paz, dice Dios, que viene para ti. Escuchen, un pueblo que le ha dado la espalda a Dios va a tener cualquier cosa menos paz. Pero si viene alguien a decir, no, traigo palabra de Dios, escuche, es alguien que está haciendo cosas contra Dios. ¿A quién le gusta fuego, castigo, dolor, enfermedad, muerte, reprensión, infierno? ¿A quién le gusta eso? Por eso te doy una característica importante. Si en tu iglesia o en un lugar que tú has estado, que conoces a alguien, nunca se predica del infierno, y no de sueños, sino lo que ya Dios dijo en su palabra del infierno. Nunca se predica de arrepentimiento, nunca se predica de pecado, nunca se predica de que el centro es Jesucristo y no el hombre de ese lugar. Eso es un lugar de falsos maestros. Escuché, porque en estas conferencias que pensamos en un momento que solo la íbamos a hacer un sábado, hemos estado hablando, y yo creo que la vamos a llevar unos cuantos, lo que Dios nos permita, porque vamos a hablar un poco de la música. Porque hay cristianos también que dicen, no, yo no escucho falsos maestros. Pero los cantantes que escuchan son falsos maestros los que tienen ritmo. Tienen mucho ritmo, pero son igual falsos maestros. ¿Y sabes qué? Escuché a alguien que tengo mis reservas, pero no dejo de reconocer que tiene canciones poderosísimas, y es Marco Barriento. Tengo mis reservas en cosas de su teología. Y ahora no vamos a hablar de él. Solo vamos a citar algo que dijo hace unos días. Usted lo puede buscar en internet y dijo, los cristianos hemos diluido el mensaje por las disqueras. Lo dice, da mucha explicación y ese es lo concentrado. Te lo voy a explicar para un poco más en contexto. Si tú eres un músico del mundo, tú vas a hacer un disco, tú necesitas que una disquera te financie. Y si es una disquera, mientras más reconocida, mejor es, porque Big Music, estoy hablando de toda internacional, y sale para allá, y no sé qué, la Sony con no sé cuánto, y Hollywood, y qué sé yo, que no son disqueras, pero estoy hablando de lo que más uno puede conocer. Y mientras más grande y poderosa es la disquera, más alcance va a tener tu disco. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de estas disqueras cristianas, o que fueron cristianas en algún momento, la han comprado disqueras mayores o internacionales o multinacionales que no son cristianos. ¿Saben? Una de las pautas que hacen, y por eso es que este cantante que ha tenido tanta influencia, de hecho, no sé si algunos lo conocen quizás por el nombre, quizás por... pero él ha tenido una gran influencia en Latinoamérica como Marco Huy. Vaya, para que sepa que son así de reconocidos los dos. Y él dijo, hemos fallado porque hemos rebajado el mensaje. Pero aunque él no lo hubiese dicho, usted escucha hoy hombres que hace años atrás cantaban el Evangelio de Cristo, y hoy ya tú no sabes cuando escuchas la canción si se lo están cantando a San Lázaro, si se lo están cantando a un hombre, a una mujer, a un ídolo o a Dios. Y el Evangelio, una vez más, el Evangelio se caracteriza porque tiene puntos que lo diferencia del resto de las religiones de este mundo. Entonces, también vamos a hablar un poco de ese tipo de personas, pero voy a resumirlo aquí y vamos entonces a pasar, Nelson, vamos a ver el primer video. Resumen de lo que hemos visto: el falso maestro enseña como doctrinas mandamientos de hombre,
¿Cómo yo sé cuando es un mandamiento de hombre? ¿Cómo yo sé cuando alguien está enseñando algo que viene de él y que no viene de Dios? ¿Cómo? Y uno dice, pero era así. Hermano, siempre fue así. Incluso usted no sabe cuánta gente murió y no tuvo la oportunidad que tú y yo tenemos hoy. De tener la Biblia en todos los formatos, en todos los colores, incluso digital, en español, en inglés, en tantos y tantos idiomas. ¿Cuánta gente dio su vida y no tuvo la Biblia en sus manos? Y hoy tantos que tienen la Biblia en sus manos, ahora la tienen en sus manos, pero no la abren. Es como no tenerla. El falso maestro enseña doctrinas, mandamientos de hombre. Los fariseos, ¿recuerdan? Los fariseos iban a sus mandamientos, a sus interpretaciones, iban más allá de lo que el mismo Señor decía. ¿Alguien recuerda un solo ejemplo? Para pasar al primer video. Los discípulos están comiendo, arrancando espías. ¡Mira! ¡No se lavan las manos! ¡Ah, son hijos del demonio! Ahora es más importante lavarse las manos, es lo que le dice Jesús, que ustedes que se lavan las manos, pero con esas mismas manos lavadas se están robando el dinero. ¡Ladrones! O un mejor calificativo, hipócritas. ¿Cuántas cosas pueden estar hoy en las iglesias y uno por pensar o tener la idea siempre se ha hecho así? Y nadie ha dicho, ¿y qué dice la Biblia? Vamos entonces, hermanos, y mi motivo o nuestro motivo no es ofender, es poner en perspectiva a algunas de estas personas y vamos a exaltar lo que dice la Biblia. Por encima, vamos a poner a Kenia, se llama Kenia Fernández. Kenia Hernández. Escuchen lo que dice una mujer que se autoproclama pastora. Y yo quiero a Pablo y Dios bendiga a mi Pablito, pero mi Pablito era como machista. Machista, pastora. Sí. ¿Por qué usted lo dice? Sí, bueno, porque el apóstol Pablo en uno de sus escritos, yo no soy buena reteniendo citas, yo lo que soy buena es dando la historia y el rema. Pablo dice, no permito, y ahí es que las personas han hecho un exégesis, y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. Yo amo a Pablo, pero yo estoy guapa con Pablo. ¿Verdad? Sí, yo estoy guapita con Pablo, porque es que Pablo se paró a dar un consejo ahí que tiene el mundo turbado. Lo que Pablo dijo, no permito que las mujeres ejerzan, que callen en silencio. Pablo parece que tenía algún pleito con las mujeres, porque Pablo ni se le vio ni una noviecita. Voy a leer los dos pasajes que ella puede estar haciendo referencia. Busquemos el primero a los Corintios capítulo 14. Primero a los Corintios capítulo 14. ¿Cuál es el contexto del capítulo? Hablar lenguas. Y Pablo aquí está poniendo las pautas de qué se debe hacer con las lenguas, qué se debe hacer con la profecía, cómo se debe hacer y cómo se debe usar. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted escuchó bien? Por lo menos 2 o 3 cosas se quedó de lo que ella dijo. Pablo es un machista. Pablo tiene algún problema con las mujeres. Ya eso ni lo voy a repetir porque hay cosas aquí que yo considero, hermano, que esto es blasfemo. Primero los Corintios capítulo 14, versículo 34 dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cuando seguimos leyendo todo el texto, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando a todas las iglesias de los santos y cuando le está diciendo que no les es permitido hablar, ¿cuál es el contexto que está desarrollando? Las mujeres hablando lengua, la iglesia hablando lengua o la iglesia dando profecía en el orden que Pablo le está poniendo. Ahora no vamos a discutir si las lenguas están vigentes o no, eso sería otra conferencia, ¿no? Ahora lo que vamos a discutir que aquí estaba vigente la lengua, estaba ocurriendo y Pablo está poniendo la pauta y dice, las mujeres, ustedes se mantienen en silencio, no les es permitido hablar y los que van a dar profecía van a hacer, tiene que ser por la escritura, sí, hermano, no en esta locura que hay hoy, que hay mujeres, hombres, bigénere, tragénere, supergénere, hay hombre y hay mujer. No sé, digo yo no. Eso es lo que dice la Biblia. Y si las mujeres callan, lo que estaba hablando Pablo, que eran los hombres los que iban a dar la enseñanza, los que iban a ejercer la autoridad.
Ahora, vamos al otro pasaje que pudiera ser, porque no vamos ahora a tomar el tiempo para explicar lo de la vigencia de los dones y la continuidad. No, ahora nos vamos a meter en esa candela. Más adelante puede ser con mucho amor. Pero ahora, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Porque incluso, ella dice que cuando Pablo explica que la mujer debe estar en silencio, dice que Pablo más abajo habla de su machismo. Y miren a qué hace referencia. 1 Timoteo 2. Desde el verso 9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer, y ahora miren lo que dice Pablo, enseñar. Ojo, porque vamos a ver si este enseñar es que la mujer no puede decir ni una sola palabra, o es que en el contexto, y más adelante con los otros textos que el mismo apóstol Pablo le está escribiendo a varias iglesias, se entiende dónde está limitando Pablo a la mujer. Dice: no le permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y miren la explicación que ella acaba de decir, que es machista. Porque Adán fue formado primero. Después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, y se engendrando hijos, si permanecieren. Aunque aquí está en singular, hay otras versiones que van si permanecieren esos hijos. Y evidentemente aquí esta salvación no está hablando de la salvación, es decir, una mujer no es salva por tener hijos. De lo que Pablo está hablando ahí es la ignominia que hay en Éfeso sobre la mujer, ¿verdad? Que es un regalo tener hijos, y se salva de esa maldición de que la mujer entonces pasa a ser, y algunos lo entienden de esa forma, independiente o una vida libertina. No, es una bendición para la mujer tener hijos. ¿Y por qué sabemos que aquí no está hablando ese término salvación en cuanto a la salvación que nosotros entendemos como la salvación que es por gracia? Porque todos los textos lo explican clarito, hermano, que es solo para ser salvos por medio de Cristo. Entonces hay que entender el contexto de que está hablando el pasaje. Y es interesante porque dice: porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Hay dos cosas que se le están reteniendo aquí a la mujer. Una es enseñar. Mi pregunta es: ¿entonces la mujer no puede enseñar de ninguna forma en la iglesia? ¿O no puede enseñar de ninguna manera? La respuesta es no. Si puede enseñar a las mujeres, porque el mismo texto nos habla, por ejemplo en Tito, usted ve un libro más allá, y va a ver que capítulo 2 de Tito dice, verso 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que la mujer no enseñe, no está hablando de que es no enseñar bajo ningún concepto. Evidentemente, cuando vemos que a Timoteo le está diciendo que no enseñe, la cláusula que viene después está explicando: ni ejerza dominio sobre el hombre. A eso se refiere la enseñanza. Cuando una mujer, y voy a decir que no es mi punto de vista, que lo inventé yo, pero la Biblia, hermanos, es clara en que el pastorado es para el hombre. El apóstol Pablo, escúcheme bien, el apóstol Pablo declara en este texto que el pastorado es para el hombre. Quizás alguien dice: no, pastor. Bueno, ¿sabe lo que dice esta señora y muchos otros predicadores hoy? Que no, que el contexto. Porque en Corinto, discúlpeme, yo conozco el contexto de Corinto. Y es cierto que hay un templo Afrodita que tiene 1000 prostitutas, pero la explicación que está dando Pablo aquí, estoy leyendo 1 Timoteo 2, versículo 13. La explicación que está hablando ahí es de Corinto. No, para nada. ¿De qué está leyendo o qué está exponiendo Pablo en el verso 13? Porque Adán fue formado primero. No está hablando de Corinto, está hablando de la creación. La base para decir no permito a las mujeres enseñar o ejercer dominio. Hermanas en nuestra iglesia enseñan, claro que sí, y hermanas enseñan a las hermanas, o incluso enseñan a los niños. Yo fui enseñado por hermanas, también por hombres, pero muchas de mis maestras fueron hermanas. Entonces, las hermanas que están acá, el pastorado es algo honroso y hermoso, pero Dios en su diseño
lo puso para el hombre. Para ti puso muchas otras cosas hermosas también y no te hace menos. Pero el problema hoy es que estamos leyendo menos Biblia y más influencia de este mundo. Entonces cuando la gente ve, oh, no, porque aquí te van a salir muchos teólogos. No, porque Gálatas 3:28 dice que no hay hombre ni mujer. Vamos a Gálatas 3:28. Búsquelo por favor. No existe, no existe. Bueno, sí existe uno en el Antiguo Testamento, pero Rebeca era pastora de ovejas, no de personas. En el Nuevo Testamento no hay ningún ejemplo. Diaconisas hay, maestras de otras más jóvenes, hermanas que pueden... De hecho, escuché una vez a un pastor y me gustó mucho esa frase porque él dijo, hay gente que está acusando a muchos creyentes, e incluso a Pablo, como acaba de hacer esta mujer, de ser machista, por decir que la mujer no puede ser pastora, pero es lo único que se le dice, esto no, esto no. Hay otras áreas donde puede servir, pero este no. Entonces, el problema no somos nosotros, hermanos, Dios lo está diciendo así. Fíjense lo que dice Gálatas 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mi pregunta es, porque tengo personas, y algunos sí son mis amigos, que los he escuchado y dicen, no, ya en Cristo no hay ni varón ni mujer. Ten cuidado porque en la ideología de género eso estaba full. No, porque ahí, bueno, una simple observación exegética, o es decir, una simple interpretación al pasaje, amado hermano. Fíjense, ¿de qué está hablando Gálatas? ¿De qué está hablando Gálatas, capítulo 3? ¿Qué está desarrollando Pablo? Está hablando de cómo recibimos las cosas del Señor por fe, del pacto que hizo Dios con Abraham, que fue por medio de la fe. Ahora más adelante, del propósito de la ley, que vino a guiarnos a Cristo. Y ahora dice, porque ya en Él no hay ni judío ni griego. Pregunta, ¿habían judíos en el primer siglo? Sí. ¿Y dónde lo vemos? En el libro de los Hechos. Usted va a ver judíos por todos lados. En muchas de las cartas hay judíos. ¿Hay griegos? Sí. Incluso Timoteo tenía la mitad de su herencia era griega. Otra pregunta, ¿hay esclavos y hay libres? Sí. Y te digo más, la carta del apóstol Pablo a Filemón es escrita a este hombre porque Onésimo, uno de sus esclavos, se le fue. Había un amo y había un esclavo, y Pablo le está escribiendo al amo para que reciba a Onésimo como un hijo, pero no le está diciendo dale la libertad, termina la esclavitud aquí. No era el momento. Y eso podía, es al menos una observación humilde, pero eso podía desvirtuar la esencia de predicar el evangelio. Más adelante, gracias al Señor, todo eso se abolió, pero no era el momento. Cuando Pablo estaba escribiendo a Onésimo, a Filemón, en cuanto a esto. Pero había uno bien esclavo. Entonces, cuando llegamos a hombre y a mujer, ¿de qué está hablando? De la fe en Cristo, de la unidad del evangelio en Cristo. Tú por ser mujer no tienes menos mérito que yo ante Cristo por ser hombre, no. Entonces, ¿por qué decir que el pastorado fue reservado para el hombre hace menos a la mujer? Hermanos, eso es no leer la Biblia y eso es ser esclavo de postura feminista. Por eso es que yo sé que muchos de los que me han bloqueado tienen estas personas y a muchas de estas mujeres como pastoras. Yo tengo mi reserva, pero no a ninguna mujer le digo pastora fulana, por la sencilla razón de que es el apóstol Pablo, hermano. Yo con esto no quiero hacerte sentir mal, porque yo nací en un contexto parecido, pero por la escritura uno tiene que llegar a decir, tenemos que ser bíblicos. Entonces decir que Pablo era machista, miren, más peligroso si esa mujer es pastora o no, porque bueno, no podemos leer todos los pasajes, pero lo pudiéramos dedicar, por eso podemos preparar un día nada más que sea para el ministerio de la mujer, y va a ver que puede hacer tantas cosas y hace tantas cosas, menos el pastorado. Entonces, no es como la gente te lo pinta, mira, en esa iglesia la mujer no puede ser No. Una mujer ejerciendo dominio sobre una iglesia, y voy a decir esto con temor, pero cuando la mujer es la pastora de la iglesia y es la maestra de la iglesia, esa iglesia comenzó a alejarse hace mucho del evangelio de Jesucristo. Hermano, y no soy yo, es el apóstol Pablo. Y no es el machismo. Cuando nosotros vemos, hermanos, estos elementos, esta mujer ha dicho que Pablo en su machismo
dio argumentos machistas, pero ¿de dónde los está sacando ella? ¿De la Biblia? Porque ¿dónde dijo Pablo o dónde retuvo Pablo estas ideas en cuanto a la mujer? ¿De dónde las sacó? Pregunta, no es una afirmación. ¿De dónde lo sacó? Hermano, de la Biblia. Y ¿sabes qué? Esto para mí es una doctrina cardinal y yo creo que lo debería ser para ti. La revelación del Señor, toda la revelación del Señor está aquí. Ahí están estos 66 libros, hermano. Decir que aquí hay machismo es decir que el Espíritu Santo que reveló esta palabra, ni lo voy a repetir. Hermanos, eso es blasfemo, hermano. Entonces una mujer que evidentemente no le conozco, pero oro por su vida. Y oro porque pueda acercarse a maestros fieles del Evangelio para que conozca. Ella dice en una de sus, yo no soy buena recordando pasajes, pero yo le pido al Señor que pueda acercarse a gente, no para que le ayude a ser buena recordando pasajes, sino a interpretarlo. Hermanos, y miren, y las hermanas de esta congregación pueden decir, nuestras esposas pueden decir si se sienten pisoteadas por no ser pastora. Es que de hecho al menos en estos ministerios, el Señor dice no, no. Entonces cuando nosotros vemos estas cosas, deberíamos hacer una pregunta. ¿Voy a seguir lo que dice esta persona? ¿Lo que dice este grupo de personas o lo que dice la palabra de Dios? Yo te voy a decir algo, mi amado hermano. Si un día la denominación, y amo mi denominación, pero si un día nuestra denominación se desviara derecha a izquierda con doctrinas cardinales de la Escritura, yo tendría que pararme en la brecha y usted tendría que pararse en la brecha y decir, ¿a quién vamos a seguir? ¿A Jesucristo y su palabra? ¿O a una denominación que por muchos años trató de ser muy fiel y siguió? Los muchachos me ayudan en el audio. Quiero dar un punto más sobre esto del tema de la mujer. Hermanas, ustedes son bendecidas, escuchen bien. Ustedes son bendecidas y completas en Cristo. Ustedes son completamente bendecidas en Cristo. Que la palabra del Señor diga, no le permito a la mujer enseñar esto, porque alguien dice no, porque el contexto, ¿sabe? ¿En qué es lo que Pablo habla? Vamos a buscarlo, 1 Timoteo 2, que es lo que estábamos leyendo. Acto seguido, después de Pablo decir, no permito a la mujer enseñar, por si quedan dudas de que es el ministerio pastoral. Y alguien dice, no, porque en realidad es que en Corinto, o en este caso en Éfeso, estoy leyendo 1 Timoteo, capítulo 2, verso 12. Verso 12 dice, no permite enseñar. Verso 13 y 14 da la explicación, con el 15 argumentando. ¿De qué habla el capítulo 3? Capítulo 3 de 1 Timoteo. Requisitos, ¿verdad? Indispensables para escuche la palabra, episcopo masculino, obispo. Y obispo, no es que hay obispos, hay pastores, hay subpastores, hay casi pastores. Obispo, que es en este caso episcopo. Anciano, que es presbítero, uno que peina cara. Y poimén, que es pastor, que sale de la idea del hombre que está cuidando las ovejas. Las tres palabras hacen referencia a la misma persona, a un pastor. Lo que le enfoca desde sus tres partes. Claro que en otro momento podemos usar una conferencia para hablar, quizás sería el mismo tema del ministerio pastoral. Entonces, tenemos listo una persona más. Ni quiero alarmar a nadie, pero a veces las cosas que Dios manda a uno a hacer alarman. Y sobre todo alarman a aquellos que no tienen revelación con Dios. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Dile a mi pueblo que ponga una señal en este año de que yo estoy con ellos, de que yo les he hablado, de que yo no los voy a dejar. ¿Sabes qué? Yo quiero gente que camine en fe y simbólicamente haga lo que hizo Jacob. Dice la palabra que Jacob tomó la piedra que había tomado por cabecera, la unió con aceite y la tomó por señal. A alguien Dios le habla en este año y le dice, toma nota de este día, donde te he hablado, donde te he dicho no te mezcles, donde te he dicho sigue instrucciones, donde te he dicho recuesta tu cabeza sobre la piedra, donde te he dicho yo estoy contigo y no te dejaré hasta
hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Y cuál va a ser la señal? Esto es la Biblia dice que esto es locura para los que se pierden. Pero que cuál va a ser la señal. Unge una piedra en tu casa. Unge una piedra. Yo voy a ungir una piedra. Yo hoy cuando llegue a mi casa, una piedrecita aunque sea de tu patio. Échale aceite. Bíblicamente eso fue lo que hizo Jacob. Échale aceite. Di una cerca de que no tenga lugar donde no ores. Y ora cada día de este año, creyéndole a Dios por lo que Él ha dicho que va a hacer contigo, creyéndole a Dios por lo que Él ha dicho que va a hacer con tu casa. Toma una piedra por señal, échale aceite y di: este es el año donde Dios me ayuda a tener una experiencia nueva con Él. Este es el año donde yo rompo conexiones incorrectas. Este es el año donde yo me muevo a todo lo que Dios ha dicho que tiene conmigo. Este es el año donde se rompe la pereza en mi vida. Este es el año donde se rompe el doble ánimo. Este es el año donde se quiebra toda maldición ancestral que yo pueda venir arrastrando desde la primera y hasta la cuarta generación. Alguien tiene que hacer esto. Alguien tiene que coger una piedra. Yo no sé si es blanca, si es chiquita, si es mediana. Yo sé que Dios está diciéndole a alguien: unge una piedra. Cuando uno lee o uno ve todas estas cosas, hermanos, ella está usando un texto del Antiguo Testamento que para nada nos enseña a nosotros que yo en mi casa, escuche, usted en su casa, los creyentes en nuestra casa, tenemos a Jesucristo, hermano. Esto suena a brujería, hermano. Yo no tengo que tener una piedra ungida porque el que no tiene aceite en su casa, porque es más fácil hoy encontrar la piedra que el aceite. Pero está bien. Hay una cosa que ella dijo, dice: yo sé que muchos pueden no entender esto porque no tienen revelación. Lo dice al principio. Hermanos, ya aquí está la revelación. Ya aquí está, mi amado hermano. Nelson y yo hablábamos sobre esto, y si tú quieres, Nelson, compartir lo que hablamos de... Entonces, cogemos el pasaje de Jacob. Compártelo. Ponte para acá, hermano. Imagínate, tomas ese pasaje que simplemente Jacob lo hace en ese momento, no queda algo como un mandado que hay que hacerlo, nadie más lo practica, no está como una enseñanza de la iglesia, no es una doctrina de la iglesia. Pero imagínate que cuántos más entonces, hasta el mismo Jacob, cuántas cosas más no hizo. Entonces nosotros deberíamos hasta imitar entonces, porque como él tomó la piedra y lo vio, entonces también nosotros debemos hacer todo lo que hizo Jacob en su historia. ¿Sabemos cuántas cosas hizo Jacob? Tuvo varias mujeres. Exacto. Engañó. Jacob incluso pone vellón a Dios, es uno de los que le pone a prueba a Dios. Si tú me bendices, yo voy y regreso, entonces tú serás mi Dios. O sea, ¿cuántas cosas más hace? Pensemos en eso. No hay ¿a qué le digo? Hay cosas que no son mandamientos en la Biblia. Y entonces vemos que esta persona viene a tomarlo y lo pone como un mandamiento, empieza a inventar una doctrina de Dios y ya lo pone como algo que viene a regular hasta la vida espiritual. Porque si tú no haces esto, entonces tú no estás entendiendo la revelación. No tiene revelación. Y empiezas hasta a cuestionar la vida espiritual, la convención incluso de una persona, la relación que tiene con el Espíritu Santo, porque simplemente no tienes revelación sobre una piedra ungida que ahora tú te estás inventando que debemos tener nosotros para creer en la promesa de Dios. O sea, como si esto fuera el amuleto. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanza, ¿entiendes? Amén. Y solo complementar, que excelente el aporte de nuestro hermano, y es: ¿dónde dice el texto que yo tengo que hacer eso hoy? Cuando yo voy a ese pasaje, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde dice el pasaje? Miren, hermano, ahora yo sí puedo leer y encontrar muchos otros pasajes donde dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está, que es por fe y para fe. Yo no tengo que hacer o repetir estas cosas, porque entonces alguien puede decir: bueno, entonces, ¿y por qué no tenemos más mujeres? Porque Jacob tuvo más mujeres. ¿Y por qué entonces no engañamos cuando queremos lograr algo? Porque Jacob lo hizo. ¿Se da cuenta usted, hermano, que cuando se habla de estas cosas hay alguien que está sugestionando y dice: yo sé que muchos no tienen revelación? Entonces alguien dice: bueno, entonces tengo que orar más, porque yo tengo que ser como esa persona. Y hay millones que le siguen. En primer lugar, mi amado hermano, no creo consistente y aceptable el pastorado de la mujer por la Escritura, pero además de eso, por cosas como esta. Fíjense, estoy hablando incluyendo que fuera una excelente expositora de la Biblia. Si fuera excelente expositora de la Biblia, entendería que la Biblia le dice: no seas pastora. Enseña a las mujeres, enseña esto, incluso puedes compartir. De hecho, hay algo que hablamos importante: Apolos. ¿Alguien recuerda a Apolo en el libro de los Hechos?
Dice que era un hombre tan poderoso en la exposición que la gente se quedaba asombrado. Y hay un problema que tiene Apolos en el libro de los Hechos, en su predicación. ¿Cuál es? Que había una doctrina que todavía no había aprendido. Solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Todavía no había escuchado lo del bautismo del Espíritu. Recuerda, el libro de los Hechos se está desarrollando toda la historia. Y en un momento él está predicando y lo ven dos personajes. ¿Quiénes son? Priscila y Aquila. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre, porque los nombres pueden confundirte, ¿no? Y dice que Priscila y Aquila lo toman aparte y los dos le explicaron mejor el evangelio. Ojo. Y tú dices, espérate. Entonces Priscila no está enseñando a un predicador. Sí, pero ¿dónde lo está haciendo? ¿En el púlpito? No. Lo está haciendo incluso con su esposo. Y a solas y explicándole. Entonces, no es que no enseñes, es que el ministerio pastoral, que es estar frente a la iglesia, ejerciendo la autoridad de la iglesia y ejerciendo la enseñanza de la iglesia, hermano, fue reservada para el hombre. Ahora, y a esto le añadimos cosas como esta: piedras ungidas. Vamos a poner otra que es de dinero. Vamos a hablar un poco de dinero como esta gente habla, para que vea que no todo se queda ahí. Tú pudieras hoy expresar con una ofrenda en qué lugar tú tienes al Señor. Yo no sé si tú puedes. Y esto no se trata, yo no voy a decir como dicen algunos, quienes trajeron 1000, quienes trajeron 2000. No. Yo te voy a pedir que tú expreses con tu ofrenda en qué posición está el Rey dentro de ti. Exprésaselo. Termino con esto. Tengo una amiga pastora en Puerto Rico y en días pasados me llama, me dice: Pastora Yesenia, quiero que ores por mí. Me pasó una experiencia, oye esto, Virginia. Me pasó una experiencia anoche y fue algo que marcó mucho mi vida. Me siento muy mal, Jessie. Ella y yo somos amigas de años. Y yo le dije: Pastora, ¿qué le pasó? Ella me dice: yo fui a llevar una vigilia a la casa de unos hermanos que están visitando la iglesia. Cuando llegué ahí se congregaron conmigo algunos miembros de la iglesia y entre ellos un hermano que comenzó un colegio. Y el Señor, cuando yo comencé a orar en la vigilia, me dijo: Pastora, la guagua nueva de la iglesia, la que terminaron de pagar hace un mes, dásela al hermano Carlos. La hermana no hizo caso a la voz y ella prefirió seguir como que no fue con ella que hablaron, tú sabes. Y ella siguió alabando y danzando y vuelve Dios y le dice: te dije que la guagua de la iglesia se la regales al hermano, al hijo mío, al hermano de ustedes que abrió un colegio hace poco, dásela. Y la pastora dice: pero Señor, si nosotros guayamos tanto plátano para hacer pastel en hoja, para pagar esa guagua, ahora a ti se te antoja de que te se la regalen al hermano Carlos. El problema es que la pastora se le olvidó que los plátanos son del bosque de Jehová, que el guayo lo hicieron con la materia prima de él y que la gente que guayó los plátanos fue él que la hizo. Entonces, como todo es de él, él manda sobre lo que es de él. De Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él. Ella no sabía que ya Dios tenía todos sus asuntos amarrados. Cuando se termina la vigilia, baja el jefe de la casa y dice: Dios me tocó a mí, me dijo que si alguien daba una guagua hoy, que mañana lo lleve al dealer que yo tengo y le regale una mejor, con un vehículo para todos los miembros de la casa. La pastora dice: ahora yo le quiero dar la guagua a Carlos. Y él dice: no, ya Dios me dijo que usted no obedeció la voz cuando le llegó la voz, y ahora la bendición es para Carlos. No es cuando tú quieras, es cuando Dios diga. Y Dios ha dicho hoy: ven, tráeme. Ven, tráeme. Algo recurrente en muchas de estas personas, le dije que lo quitara porque después se forma desorden, que Pablo en 1 Corintios 14 dijo que no debía ser así. Y le digo: amado hermano, yo cuando veo estas cosas yo lo digo con dolor. Yo no, esto ya, no piense por un momento que esto es una burla, porque mucha de esta gente dice estar en la presencia del Señor, dice predicar del Dios de las Escrituras. Hermano, esto es blasfemo. Yo no tengo que expresar con una ofrenda donde yo tengo a mi Dios. Seguro estamos nosotros que cuando el corazón está agradecido da ofrenda, pero yo no tengo que empezar a manipular sentimientos y poner incluso imágenes y poner historias para sacarle la plata a la gente. Amado hermano, la doctrina de la prosperidad, otro de los temas que vamos a hablar es de ese, que incluso es más peligroso, es todavía más dañino de muchas de esas otras cosas.
Porque con el tema de la mujer queda claro, si la mujer lo sigue haciendo, está en rebeldía contra la palabra del Señor y ni más ni menos. Pero con este tema de la prosperidad, claro que si llega alguien, hermano, ¿usted cree que quién no quiere andar en un carro? ¿Quién no quiere ser próspero? Pero escuche, el hecho que esas personas puedan ser prósperos, teniendo todas esas cosas materiales y corrompiendo el evangelio, ahí no hay prosperidad. El Salmo 73 describe lo que pasa con esa gente. El salmista en un momento de crisis dijo: Señor, yo te soy fiel y yo veo al impío que prospera, que progresa. Pero Asaf dice: hasta que entré a tu santuario y me di cuenta cuál era el final de esa gente. Entonces entendí. Hermano, lea el Salmo 73, porque el Salmo 73 lo dice un hombre igual que tú, igual que yo, que dice: Dios mío, si te estoy siendo fiel, ¿por qué no me da el dinero? ¿Y por qué el impío? ¿Y por qué esos falsos predicadores? Porque a mí me duele el corazón, pero mucha de esta gente se llena la boca de sacar el dinero y hacer alarde delante de los demás para que vean cuánto da. Hermano, ya eso ocurrió en la Biblia. Los que sonaban trompeta y sonaban cuando Jesús está enseñando en el Nuevo Testamento, de esos que sonaban la trompeta, ¿sabe cómo era el templo en el Nuevo Testamento? Porque la gente piensa que la gente entraba al templo. La gente entraba a los aposentos, a los atrios, al templo que estaba en el lugar santo, y el Santísimo entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote al Santísimo, ni más. Pero según los historiadores, tenía como unos cuernos de bronce por las esquinas en algunos lugares donde la gente echaba sus monedas. Y entraba y caía para una despensa donde ahí estaba el dinero. Los que ofrendaban moneda, porque otros ofrendaban granos, ganado. Y venían gente y sacaban sus bolsas. Y como los cuernos, eso eran como una especie que nosotros decimos embudo, ¿verdad? Como así como embudo, sonaba, llegaba a ese lugar. Llegó aquella mujer con las dos blanquitas, con aquellas dos que no valían nada, pero era todo lo que tenía, que cuando ni llegó a sonar, dicen los historiadores que por el peso que tenía ese tipo de moneda, dice, ni sonó en aquel bronce, pero llevaban otros y abrían sus bolsas. Hermanos, mi prosperidad no tiene nada que ver con mi billetera. Nuestra prosperidad tiene que ver con que estemos en Jesucristo, con que nuestras vidas estén en Jesucristo. Ahí está mi prosperidad. Porque entonces, ¿cuánta gente de la Biblia no sería próspero? Job no calificaría como uno de los hombres más íntegros y fue uno de los más íntegros. Hermano, Jesús en esta gente no aplica ni como predicador, porque no tenía donde recostar la cabeza. Hermano, estas personas con sus falsos evangelios están corrompiendo y engañando a gente buena y gente amada. Pero ¿sabe qué? Los que quieren seguir en estos lugares, después de ver las Escrituras, tienen el lugar que se merecen. Porque la palabra nos enseña que ninguno de nosotros podrá presentarse delante de Dios y decir: no, a mí me engañaron. Pongo un video más. Juan Carlos Harrigan. Cuando Gedeón, ven, tráemela. Ah, aquí está. Cuando Gedeón recibió la palabra, él le dijo: permíteme darte una ofrenda para afirmar lo que tú me estás diciendo. Le digo: no recibo gratis lo que tú me estás dando. Toma, te voy a poner algo en la mano. Estos 1000 pesos están diciendo: yo creo lo que Dios me dijo. Esto está diciendo que Dios te habló hoy. Tú eres el Gedeón que Dios visitó hoy. Tú eres el Gedeón que Dios visitó hoy. Y todo el que ha respondido con una ofrenda. Esto que está pasando con este dinero me tiene revolucionado. Esto se lo voy a enseñar a la iglesia. Miren, revolución. Dios mío, hago un pacto delante del Dios de los cielos hoy. Y digo: Dios, que vendré las días que haya que venir, los veces que haya que venir, cuantas veces me mande el cielo, vendré a este lugar de la tierra. Dios mío, han pactado delante de ti, han hecho pacto. Dios mío, está haciendo algo muy grande aquí. Yo jamás he visto esto. Los que están allá en sus casas, los que están allá a través de la televisión,
la gente que me escuchan en toda parte de Iberoamérica, Estados Unidos, Europa. Esto no es algo normal. Esta gente de República Dominicana, donde yo nací, donde yo soy, de aquí de Puerto Plata, la gente aquí está diciendo: yo creo esta palabra. Se rompe. Yo creo que los cielos se rompen. Fuego de Dios empezó a caer aquí. Fuego. Se rompieron los cielos. El espíritu de miseria tuvo que salir. Yo pacto. Fuego de Dios. Yo pacto. Yo pacto. Yo pacto. Soy pacto. Yo 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 pacto. Revolución. Conozco un pastor que es fanático de ese hombre. En una ocasión le envié ese video y sigue viendo esas cosas y las sigue compartiendo y sigue diciendo que ese es un hombre de Dios. Si yo digo solo la salvación es por Cristo, pero yo en otra de las doctrinas le añado cosas a la salvación, añado cosas a la palabra del Señor. Una cosa es el que siempre está diciendo herejías y otra cosa es como estos peligrosos maestros que no siempre las dicen. Y quizás usted hoy se ha alarmado porque no había visto estas cosas de estas personas y ha visto la otra cara cuando hablan cosas buenas, cuando hablan cosas tan profundas. Y es probable que tú o que alguien que tú conozcas ha llorado viendo videos de esa gente. Pero hermano, la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos vendrían estas personas y apartarían. No hay un texto bíblico ahí que se esté poniendo fielmente. Gedeón no tiene nada que ver con hacer pacto con Dios, porque Gedeón dudó de Dios. Si tú de verdad me quieres usar en eso, moja esto y que esto esté seco, y Dios lo hizo. Eso no es fe, eso es duda. Y a pesar de su duda, el Señor le dio una respuesta y dijo: no, ahora que se moje esto y que se quede seco lo de otro. Lo contrario, y el Señor lo hizo. Fue duda, no fue fe. Amados hermanos, y muchos entre nosotros siguen estos predicadores, y la lista sigue y sigue y sigue. Yo, antes de terminar en oración, quisiera decirte o hacer una última aplicación. Puede ser que sea yo el que esté equivocado y que todas estas personas son de verdad maestros de las Escrituras. Si eso es así, yo cuentas tendré que dar a Dios por la palabra. Pero hasta donde el Señor me ha permitido ver en su palabra, y lo que hemos expuesto ha sido su palabra, si son estos maestros y muchos más los que están equivocados, y muchos entre nosotros les siguen, cuentas tendrán que dar a Dios. Porque cuando alguien te dice: esto es lo que yo creo, y la Biblia dice claramente lo que debes creer, no hay que escoger. Es lo que Dios dice. Hermanos, en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe y apartarán el oído de la palabra del Señor. Busquen estos videos y muchos más. Hay muchos más. Nosotros solo estamos poniendo algunas cosas puntuales. Y de verdad, Nelson y yo lo conversábamos, nosotros oramos porque esa gente se arrepienta delante de los ojos de Cristo. Porque ¿sabe cuánta gente se va a presentar delante del Señor? Con este pasaje quisiera terminar, Mateo 7. Yo creo que muchos de esos predicadores son de este grupo. Muchos de estos que andan hoy por ahí. Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, algunos tienen ya la idea hacia dónde voy. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día:
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, esto es profético, esto no se ha cumplido todavía. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, estamos llamados a seguir a Jesucristo y a seguir su palabra. Que la gente que inspire nuestras vidas, porque como mismo hablamos de esto, yo creo que al final de la conferencia vamos a hablar también de buenos maestros que hay también en la red. Hay buenos. Pero el problema es que cuando tú confundes el bueno con el malo, eso es un peligro. Porque la mayoría de los malos tienen sus artilugios y artimañas de engaño. No, que se levantó alguien de una silla de ruedas. Si fue un milagro así, eso lo que diga tiene que ser de Dios. ¡No! Porque si alguien se levanta de una silla de ruedas y el que expone la palabra la tuerce, es del grupo, en tu nombre lo hicimos, el Señor dirá, eso nunca fue hecho en mi nombre. Y el diablo sabe mucho para confundir a la gente y engañar a la gente con todo este show que estamos viendo hoy. Yo quisiera orar. Amado Dios, en tus manos estamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por a veces nosotros mismos poder abandonar más y más la lectura de tu palabra. Poder ir más y más a nuestras rodillas, pero levantarnos de nuestras rodillas y volver a tu palabra. Porque cuánta gente va a sus rodillas, a ayunos y vigilia, pero no van a tu palabra y están en una cueva de ladrones. Señor, tu palabra nos enseña que hay que buscarte más en el Espíritu, más y más. Pero Señor, cuando te buscamos más y más, eso nunca nos va a alejar de la Biblia, nos va a acercar más a tu palabra, Señor. Permite que nuestras vidas se puedan acercar más por medio de Jesucristo, de tu Espíritu Santo, Señor, a tu bendito Evangelio, que es el que transforma, el que trastorna y quita el pecado de nosotros y nos da nuevas fuerzas. Y quita de nosotros, Señor, el desperdicio y va formando más y más la imagen de Cristo. Señor, perdónanos, porque a veces malgastamos nuestro tiempo, porque, Señor, a veces seguimos a este tipo de personas que son dictadores, forasteros, embusteros, falsos maestros. Señor, líbranos de las herejías, líbranos de la mentira, líbranos de las artimañas del enemigo. Y cada vez, Señor, haznos crecer más en tu palabra. Haznos aferrarnos más a tu evangelio, Señor, y de todas estas personas. Señor, si es tu voluntad y tu evangelio, Señor, viene a ellos. Si hay oportunidad para alguno de ellos, Señor, por medio del arrepentimiento y la fe, dale salvación, Señor. Pero sabemos en tu palabra que más como ellos se les seguirán levantando, Señor, y seguirán confundiendo y destruyendo tu palabra, mas tu iglesia seguirá en pie. Y aquellos que peleemos contigo, que estemos aferrados a ti, que aquellos que aunque podemos fallar nos levantemos una y otra vez agarrados de ti. Sabemos, Señor, que de ahí nadie nos va a mover, pero ayúdanos a permanecer, porque por nuestras fuerzas no podemos. Señor, perdona Pinar del Río, porque aquí hay muchas cuevas de ladrones, oh Dios. Hay muchos lugares aquí que se llaman iglesia y que se ven todos estos espectáculos y tu evangelio no brilla en ese lugar, brillan los hombres. Ten misericordia, Señor, de esta nación. Porque ayer muchos por la televisión daban pompa y platillo a la Virgen de la Caridad, pero ayer mismo, mientras muchos hacían eso, otros decían ser tu iglesia y cerraban las Biblias y se iban a los shows, a las mentiras, a las doctrinas de demonios, doctrinas falsas de prosperidad, doctrinas falsas de milagros, sin verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer fieles, nosotros y nuestros hijos. Porque prometiste en tu palabra que aunque muchos serían engañados, Señor,
El que persevere hasta el fin, el que siga agarrado de ti hasta el fin será salvo. Señor, nuestra salvación está en ti. Nuestra seguridad, Señor, está en ti, no en nosotros. Líbranos, oh Dios, del error. Y en aquello que podamos, Dios mío, estar mal, siempre muéstranos por tu palabra. Muéstranos, Señor, por tu evangelio. Siempre tu verdad. Y cambiaremos nuestras posturas, Señor. Porque estamos cautivos de tu palabra, no de las doctrinas de los hombres. En tus manos estamos. Y solo a ti, oh Dios, te adoramos. Y también te pedimos por esos pastores, por esos maestros, por esos padres de familia, por esas hermanas que se levantan a defender tu palabra, Señor. A enseñar a los más jóvenes, a los más pequeños. Porque queda un remanente, Señor, que predica fiel tu verdad. En tus manos estamos, oh Dios. Y no importa que muchos se enojen con este mensaje. Muchos profetas entregaron sus vidas por este mensaje. Pero si nos tienes por dignos, oh Dios, y sufrimos por predicar la verdad, que así sea, Señor. Por vivir tu verdad. Pues en los últimos tiempos, y cuando la persecución por tu verdad se acrecienta, aquellos que estamos seguros en ti, que estamos aferrados a ti, Señor, nos comprometemos más, no nos alejamos. En tus manos estamos y te pedimos, oh Dios, por nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hijos. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén.